Buenos días, en el blog de hoy estamos con tu fisio de confianza. Estamos Nicole, Karen y Juan Pablo y falta Natalia, que como siempre llega tarde. Bueno, el día de hoy tenemos un súper invitado que se llama... Hola, buenos días, mi nombre es Andrés Gómez. Bueno, Andrés, hoy quisiéramos conocerte un poquito más y saber de ti, cuántos años tienes, dónde vives, con quién vives, lo que tú nos quieras contar. Bueno, yo tengo 26 años, vivo en el centro de Bogotá. Actualmente vivo solo con mi mamá. Estoy estudiando ingeniería de software, voy en segundo semestre. Y Natalia, llegando tarde como siempre a todo lado. Hola, llegó tu oficio de confianza. ¿Y qué, Andrés, usted qué? ¿Su papá, sus hermanos, tiene hermanos? Pues sí, es que el año anterior mi papá y mis hermanas se fueron a vivir a Estados Unidos, entonces desde entonces me quedé solo con mi mamá. ¿Y Vivimos los cómo, dos. ¿Y cómo es la convivencia con su mamá? Pues realmente buena, pues solo nos vemos como en la noche, que es cuando ella llega de trabajar. Ah, sí, Y ya trabaja en una oficina en Cencosud, es como la profesional de compras. Entonces se encarga como de comprar todo lo de publicidad de Jumbo y Metro y pues todas esas cosas. Y Andrés, en familia, en general con su familia, ¿cómo es el trato? ¿Bien? Bien, pues realmente únicamente con la familia por parte de mi mamá, porque pues son los únicos que viven cerca o acá en la ciudad. Entonces pues por lo general me visitan cada 15, cada 20 días, están como atentos o pendientes de pronto a lo que yo llegue a necesitar o de pronto a cualquier situación que se presente. Uno nunca sabe que estando solo en la casa pues se presente alguna caída o presente pues de pronto alguna necesidad, entonces para qué, pero siempre estar bien atentos a todo. Oye, es que yo quisiera preguntar, Zapa, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué tienes eso? Bueno, esto es un tutor, esto me lo pusieron hace 3 meses aproximadamente. Lo que pasa es que fue que yo tuve un accidente hace aproximadamente 2 años y medio, donde tuve pues varias fracturas en ambas piernas. Una secuela de esas fracturas fue que el fémur de esta pierna me quedó 4 centímetros más cortito. Entonces me implantaron el tutor para poder alargar o estirar el hueso 4 centímetros y que pues las dos piernas me quedaran de la misma medida. ¿Y cómo fue tu accidente? Bueno, pues eso fue llegando a Santa Marta. Yo vivía allá en esa ciudad. Tenía que visitar un pueblo cercano que se llama Río Frío, por cuestiones de trabajo. Y en la de vuelta a la casa, a Santa Marta, era como 1 hora. Pues realmente no sé qué pasó, era de noche, yo iba pues rápido. ¿Tú ibas en moto? Sí, claro, como a 110. Y no sé, iba inclusive pensando en que iba a llegar a preparar de comer, de cenar. Y no sé, de un momento a otro, pues como que ya vi fue un muro como de 90 centímetros, que es el separador de la vía, de frente ya, prácticamente encima, y pues la carretera hacia allá. No sé si fue un microsueño, me desconcentré, pues era de noche, estaba oscuro. Y no sé, ya cuando vi fue el muro y me estrellé de frente contra el muro. De ahí en adelante pues me acuerdo realmente muy poco, no sé ya. Bueno, Andrés, cuéntanos ahora, ¿cómo cambió tu vida después del accidente? Bueno, pues realmente el cambio fue muy drástico porque yo siempre he sido una persona muy activa. Inclusive allá pues tenía mi trabajo normal por empresa y después de eso tenía otro trabajo, pues era un poco más informal. Tuve que dejar todo eso a pasar pues prácticamente todo el día acostado en una cama, donde pues prácticamente tuve que volver a hacer bebé porque volver a usar pañal, no podía caminar, no me podía ni sentar. Fue muy difícil para mí de pronto tener que depender de una persona para comer, para mis necesidades, para de pronto todo. Pero pues eso fue lo que me motivó de pronto a meterle más esfuerzo a la fisioterapia, a esforzarme más para de pronto independizar. ¿Y cuáles de tus actividades han cambiado después del accidente? No, pues como lo mencionaba ahorita, yo siempre he sido muy activo, me gustaba jugar fútbol, me gustaba ir a nadar, me gustaba montar bicicleta, trotar. Todas esas actividades pues ya prácticamente creo que no puedo volverlas a hacer. De pronto pues lo de ciclismo, lo de jugar fútbol, que son deportes de pronto más fuertes de contacto. Pero pues de todas formas no me he dejado afectar por eso. He tratado de hacer otras actividades como leer, empezar a estudiar, empezar a conocer de pronto más a fondo mi familia y más actividades hogareñas de la casa. Pero si tuvieras la oportunidad de pronto como de practicar algún deporte,
¿Qué deporte te Sí, gustaría claro, aprender? me gustaría de pronto volver a jugar fútbol, de pronto eso me gustaba mucho, o lo de la natación también me gustaba bastante y creo que es más viable volver a nadar, entonces sí, por eso pues también accedí a esa cirugía porque era opcional hacerla o no, accedí a hacerla porque pues los doctores me decían que yo era muy joven para de pronto quedar con una pierna más corta, entonces eso también es lo que me motiva a seguir. Pero o sea, tú te viniste a Bogotá por el accidente. Sí, claro. Sí, porque pues yo allá vivía solo, no tenía ningún familiar ni nadie que me ayudara. A mi mamá pues le dieron permiso en el trabajo y fue la que me ayudó allá, pero pues ya pasado 6 meses, ya había pasado harto tiempo, ya tenía que regresar a sus labores y todo. Y yo no me podía quedar allá solo tampoco. ¿Y cuando llegaste a Bogotá fue que empezaste a estudiar o cómo cambió eso? No, yo llegué a Bogotá y todavía estaba un poco delicado. Esta pierna todavía estaba un poco delicada, en esta otra, en la pierna izquierda tenía otro tutor. Entonces ahí empezamos, fue como un proceso médico nuevo. Otra vez empezamos al médico. Ya pues pasados 6 meses que me han hecho otras cirugías, fue donde tomé la decisión de empezar a estudiar, porque pues yo dije, ya estoy perdiendo como harto tiempo, no estoy haciendo nada, entonces fue donde tomé la decisión de entrar a estudiar. Y digamos, en cuanto a el acceso a la educación, o digamos a tu universidad, ¿sientes que tienes apoyo por parte de eso? ¿O es muy difícil, digamos, llegar a la Pues, universidad? en cuanto a las instalaciones de la universidad, sí ha sido un poco complejo porque pues es una universidad donde solo son escaleras, siempre las clases son en el quinto, en el sexto piso. Se me ha dificultado un poco, pero pues tampoco es que sea difícil. ¿Y cómo haces, digamos, cuando tienes clases en el sexto? No, pues yo vivo en un quinto piso, en un conjunto y no tengo ascensor. Entonces yo creo que eso también me ha ayudado a cogerle como la confianza a subir y a bajar escaleras. O sea que para ti ha sido difícil acceder a tu casa, sí o sí. Sí, claro, desde un principio, pero yo recuerdo que cuando salí de la cirugía fue un camello porque no encontramos la forma de poderme subir, porque no podía ni doblar la ¿Y pierna. cómo hacías? Ahí con la ayuda de los ¿Te alzaban? vecinos del conjunto, entre ¿Te dos me alzaban y te- alzaban, de ¿Ya uno de siguió este en la lado y universidad? otro de este lado. Al principio de la universidad sí mis compañeros me ayudaron las primeras veces mientras ya... Y para desplazarte, ¿cómo hacías? O sea, con muletas. no, pero digamos, ¿qué medio de transporte o cómo haces? No. ¿Ha sido fácil para ese tipo de acceder, o sea, acceder de esa manera? O sea, pues por lo general, siempre que mi mamá está disponible, es la que me lleva a los controles, a las citas médicas, a las terapias. Pero como sabemos el tema del pico y placa, o muchas veces ella no me puede acompañar, entonces pues aplicación, lo que es Uber o Cabify. O sea, que siempre ha sido muy costoso Sí, siempre la se ha movilidad. incrementado lo que es el tema de la movilidad, los gastos. ¿Y cómo, qué tal tienes EPS, verdad? Sí, con Sanitas. ¿Qué tal te ha ido con la EPS en excelente, cuanto al no me accidente? puedo quejar, porque siempre, o sea, nunca me han dicho que esa cirugía no se puede hacer, o que terapias, no, siempre han estado, nunca me han negado nada, ni un medicamento, ni nada. Sí, a todo, mucho. Sí, Sí, a todos. Sí, a todos, súper bien. Sanita, súper bien. sí. Andrés, y bueno, usted dice que su EPS MEL, aquí como decimos. Y ellos como que le facilitaron alguna ayuda externa, una silla, digamos, muletas, y en cuanto a eso, a usted como que le enseñaron a manejar ese tipo de elementos. Bueno, pues tanto como facilitarme la silla de ruedas, no, eso sí tocó pues entre mi familia, nosotros reunirnos, pero lo que sí hizo la EPS fue mandarme una terapeuta, fisioterapeuta, para que me hiciera terapias en la casa, o sea, para yo no tener que desplazarme, Sí. sino me facilitaron pues como eso para yo no de pronto maltratarme o lastimarme, entonces ella iba ahí de por medio y me enseñaba cómo sentarme, cómo pasarme a la silla de ruedas, cómo pasarme de la silla de ruedas a la cama y pues en cierta forma se me ayudó bastante para mi movilidad. Y ahorita pues, claramente no lo vemos en silla, No, ahorita lo ya- vemos pues Ya en muletas. También le enseñaron o se ve viendo. Sí, claro, una vez yo estaba en silla de ruedas y la terapista fue viendo el avance, Sí. ya ella misma fue la que pues como que me empezó a enseñar cómo pararme en las muletas, cómo empezar a dar los pasos, cómo subir un escalón, cómo bajar un escalón, para de pronto no tener un accidente, no llegar a caer. Sí, claro, es complejo andar Sí. en muletas, a veces uno se le olvida o uno se enreda, de pronto al subir una escalera uno sube primero el pie y es al contrario, entonces uno se enreda y sí dio varias caídas al principio, pero pues nada grave. Bueno, empezó a llover, así que nos tocó Eso. irnos. ¿Qué caso le yo le pegué?
No, muchachos, lo sentimos, tocó cambiar de qué? Spot. Porque mucha lluvia. Pero continuemos, estamos menos. Yo quisiera, no, espera. O sea, sí, pero yo quisiera saber si, digamos, cuando tú vas a la universidad, a algún lado así, como que te molestan por las muletas, si te han dicho de alguna manera, o por el tutor. No, pues que me hayan molestado, de pronto que me hayan hecho bullying, no. ¿Cómo pues tu sobrenombre? No, jamás. De pronto sí, cuando salgo así, hay mucha gente, siento las miradas de las personas, o más que todo de los niños, que le preguntan a los papás, ¿cómo que es eso? Pero de pronto que me hayan molestado, o que yo me haya sentido incómodo, realmente no. O sea, nunca te han dicho así como... No, realmente. Pues de pronto con amigos, pero en confianza. Pero en confianza, sí, recochando. Así como acá. Ajá, sí, Con pero, confianza. Pierna de acero. pero así con el fin de hacerme sentir mal o no. Bueno, Andrés, y antes del accidente tenías novia, actualmente tienes novia. ¿Cómo te va con la chica? No, pues realmente ahí sí, pues yo en Santa Marta estaba como más concentrado en trabajar y de pronto hacer dinero. Yo, pues siendo Caballero. aquí sincero, ya más en confianza, me fui para Santa Marta por una decepción amorosa. Realmente es que las Así mujeres son, son así son. terribles. No te vas a creer en ellas. Entonces desde ahí como que ya dije como que no, pues por el momento me voy a dedicar a otras cosas y no voy a concentrarme en tener a alguien o nada serio por el momento. Y aún sigo como pensando lo mismo, estoy concentrado en sacar adelante mi carrera y pues ya en algún momento se presentará alguien. O Mejor, tú llegará admites. alguien. ¿Y quisieras tener de pronto familia futura? ¿Has Sí, pensado? claro, yo creo que todos soñamos con ese momento de formar una familia, tener hijos. Me gustaría tener 2 hijos, un niño y una niña y llegar a casarme y todo. Y todo. Andrés, ¿actualmente en qué trabajas? ¿Cómo ha sido tu situación laboral? Pues así como aproximadamente 1 año y medio se me presentó una oportunidad de trabajar desde casa con un call center, más exactamente con Movistar de Chile. Pues desde el principio yo comenté mi situación, que se me dificultaba caminar, pues no me pusieron problema porque siempre iba a hacer trabajo con office. Entonces pues yo acepté, me ha ido muy bien, realmente a mí en las ventas siempre me va muy bien. Y pues actualmente en este momento estoy incapacitado porque pues estoy incapacitado por esta cirugía que fue hace 3 meses. Pero pues yo creo que en 2 meses yo creo que ya estaré en condiciones para volver a Digamos, al trabajo. En ese tema de las incapacidades, o sea, siempre te apoyan, nunca te han puesto problema por como ausentarte o nada de eso. Bueno, en esta empresa que entré ahorita no, al contrario me han dado el total apoyo, siempre han estado pendientes, no, que por ausentarme o por fallas nunca me han puesto ningún tipo de problema. De pronto la empresa que trabajaba cuando tuve el accidente, al principio sí tuvimos de pronto algún inconveniente, pues no sé si eso ya tenga que ver o sea problema con la EPS porque pues pasaron casi 6 meses y no me pagaban la incapacidad. Entonces pues ahí tocó pasar un derecho de petición y hasta que pues peleamos y prácticamente alegamos fue que nos dieron alguna solución. Ya realmente pues no sé si era la empresa que no quería de pronto pagar o la EPS que estaba demorando el pago de la incapacidad. Pero digamos, antes del trabajo que tú conseguiste, en el trabajo que estabas, digamos, ¿tú renunciaste o...? No, Lo sacaron. ¿O te sacaron? pues yo renuncié porque se me presentó esta oportunidad. Igualmente pues me estaban pagando la incapacidad que era el 75%, era muy poquito. Entonces con esa oportunidad era casi el doble. Entonces pues Claro. decidí pues, empezar a trabajar, a hacer mi vida normal como si no hubiera pasado nada. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Andrés, por participar, por contarnos el chismecito. Síganos para más chismes. ¡Adiós!